Hola, hola, mis buenos amigos y compañeros de lectura de la Biblia, la palabra de Dios. Ahora nos corresponde al final de Hechos 10 y todo el capítulo número 11, donde estamos viendo cómo el Señor, el reino de Dios, se abre paso para alcanzar a pueblos más allá del pueblo judío. ¿Verdad? Jesús vino y se concentró como el 90-95% de su ministerio o más fue a gente judía y por allí alguno que otro no judío, ¿verdad? Fue alcanzado, ¿verdad? Como los samaritanos, como aquella mujer que le pedía al Señor que sanara a su niña allá, no me acuerdo del lugar, pero de que el Señor no le hacía caso y que Jesús le dice, no es bueno que darle la comida de los hijos a los perrillos. ¿Se acuerdan ustedes de esa mujer? Wow. Pero como el Señor, poquito a poquito, y ahora aquí ya lo vemos abierto completamente el reino de Dios, ¿verdad? Y en casa de Cornelio, al escuchar la predicación de Pedro, el Espíritu Santo se derramó. Y los fieles, dice el capítulo 10 al final, dice 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, respondiendo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y bueno, enseguida en el capítulo 11 tenemos a un Pedro que da un informe a la iglesia de Jerusalén, porque llegó, digamos que el chisme les llegó para allá, que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo, habían sido bautizados, y habían gente cristiana, judía, judaizante, que querían que todos los cristianos se hicieran como judíos, cumpliendo todos los ritos y todas las costumbres y todos los mandamientos de la ley de Moisés. Entonces vamos a ver eso ahorita en el capítulo número 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, ¿verdad? Cristianos o no cristianos que estaban ahí, ¿verdad? Simpatizantes y decían, no, es que deben de circuncidarse y deben de cumplir todo lo del asunto de la ley. Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Era algo terrible. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. ¿Mm? Bueno, es el diálogo entre un hijo de Dios y Dios, o un ángel, ¿verdad? Pero venía dando el mensaje divino. ¿Verdad? Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser levantado arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Y entramos en casa de un varón. Fíjense cómo Pedro, quizás previendo, ¿verdad? Se acompañó de testigos para que ellos dijeran lo que sucedió, la versión de ellos, quienes nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya, qué bendición, ¿verdad? Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Igual, semejante, parecido, ¿verdad?
nada que de que fue, lo nuestro fue mucho más que lo de ellos, nada de eso. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¡Wow! ¡Wow! Vean ustedes cómo poco a poco el cristiano va abriendo los ojos de su entendimiento para comprender, y lo mismo sucede contigo y conmigo, pero necesitamos del Espíritu y de su palabra y caminar junto con otros cristianos, ¿verdad? Y ser preguntones. Bueno, aleluya. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, eso ya dice esparcido, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. ¿Verdad? Al principio era un mensaje reducido al pueblo judío, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Se dio cuenta Bernabé que necesitaba ayuda, se acordó que un poco más o menos cerca, ¿verdad?, estaba allí Tarso, y fue a pedirle ayuda. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, donde se dijo, estos son cristianos, ¿verdad? A modo de despectivo, estos son cristitos, unos cristitos, cristianos. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamó a Agabo. Cuando dice descendieron, bueno, sí, de Jerusalén y fueron a Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamó a Agabo. Daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió efectivamente en tiempo de Claudio, el emperador Claudio romano. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Así que aquí estamos viendo una vez más cómo el mensaje va llegando a todas partes. El reino de Dios se está abriendo hacia todos los pueblos de la tierra. Y tú y yo tenemos el privilegio y el amor, ¿verdad?, hacia otras personas, y también hay que compartir el mensaje. Así que te animo en el nombre del Señor para que de una manera u otra podamos compartir la vida, el reino de Dios en Jesucristo, abriendo el corazón, ¿verdad?, a Él, depositando la fe y arrepintiéndonos de todos nuestros pecados para aspirar a una vida nueva. Que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios te bendiga. Hasta la próxima.